Hola Victoria, Hola, ¿cómo está? bien y tú, Bien, ¿cómo le fue? un poco cansada, pero bien. ¿Mejor Lo que el hice, lunes? los terminé. No, es que me demoro. Hoy no, mis papás me dicen, avanza y muy lento. Y avanzo muy lento, pero Hay que los apurar terminé la los máquina tres. entonces. Y es que como en la aplicación no la conocía, el primero me demoré una cantidad enorme y después quise hacerlo en Word, no, en PowerPoint, pero me salió peor. Dije, no, ya, me voy con lo otro nomás que ya Al final conocía. usaste la aplicación. Los tres, sí, Ya, me ocupé la aplicación. bien. Ahí Sí, está no, Cristian. no me la ganó. Las flechas para allá, para acá. Oh. Leíste igual los criterios de evaluación, ¿cierto? Sí, sí los leí. Hola Cristian, Hola, buen hola día. Vicky, Hola, compañero. buenos días. Cristian, usted tiene que entregarle el material a la profesora Karen, ¿cierto? Sí, ¿Comunicó con ella? sí, sí. Ya. Entonces el día de hoy vamos a revisar solamente el de Victoria, ¿ya? Bueno, Para que tú igual estés atento a la sí, revisión. La Victoria me lo tiene que enviar apenas terminemos esta reunión. ¿Vieron el mail que les envié? sí, Sí, Ya. Esa es la tarea del día de hoy. Ustedes tienen que revisar ese mail, ese es el link que se les envió, para que el día de mañana trabajemos frente a eso, ¿ya? Y el día viernes se les va a pedir la siguiente actividad. Nosotros tenemos la complicación de que pusieron una reunión mañana, justo en el horario que nosotros tenemos reunión. Entonces vamos a hacer solamente el primer bloque y después nos unimos a la reunión que está organizada. ¿Ya? ya. Entonces, partamos nomás, Victoria. ¿Cuál vas a presentar primero? Desde la epidemia. Está activado para que comparta, ¿cierto? No, me sale que no está ni habilitado. Ya, ahí sí. ¿Están viendo? Ahí se está cargando. Sí, creo que sí. ¿Se ve? sí. Pero bien chiquitito. Ah, ya. Es que no los veo a ustedes. ¿Cómo los puedo? Bueno, ahí los voy a agrandar. Es que era para que lo vieran en... Así quedó. Ya, Traté de resumir las 80 páginas de esta guía. ya. Pero te Lo que va- enfocaste en el rol de la nutricionista. Sí, sí, lo Ya, moradito es lo de nosotros, pero también está enfocado a la fisiopatología, los criterios, lo que estaba por evaluar. bien, bien. Pero quiero verlos, me gusta verlos cuando hablo. ¿Cómo puedo? ¿Por qué se me fue? Em, Quizá apretaste las líneas que salen. ¿Tú te ves? No, no me veo. Mm, Pero no importa. Ustedes me ven bien, ¿cierto? Porque no sé si sí, Sí, estoy centrada. no, Ya, está bien. perfecto. Partimos entonces. Voy a hacer un poquito más de zoom. ¿Se puede lograr ver bien?
Sí, sí Auméntale se ve, un Vicky. poco igual. Ya. Ahí estamos. Empezamos. La dislipidemia es un conjunto de patología caracterizado por la alteración de los niveles sanguíneos de los lípidos alcanzando los valores que significa un riesgo para la salud. ¿Y cuáles son los criterios de diagnóstico para tener dislipidemia? Tenemos que presentar colesterol mayor a 200 miligramos por decilitro, triglicéridos mayores a 190 miligramos por decilitro, HDL menor a 40 y LDL mayor a 150. Y también presentar hipertrigliceridemia, presentar hipercolesterolemia y dislipidemia mixta. Bueno, la dislipidemia contiene componentes lipídicos. ¿Y cuáles son los componentes lipídicos? Está la vitamina liposoluble, los fosfolípidos, los triglicéridos y los colesterol. Y los lípidos, ¿cómo se pueden transportar? Tienen que estar transportados por la sigla APOS, que significa apoliproteína, y para poder unirse a una proteína, porque este lípido se tiene que unir. Entonces, tenemos esta lipoproteína y tenemos 4. De estas 4 son la VLDL, que es de muy baja densidad, la HDL de alta densidad, los kilomicrones, y baja densidad LDL. Y tenemos clasificaciones de estos fenotipos de las lipoproteínas, que son los siguientes. La hipercolesterolemia tiene que ser mayor el colesterol y también el LDL. La hipertrigliceridemia tiene que ser mayor o igual a 150 miligramos por decilitro. La hiperlipidemia mixta tiene que ser también mayor el colesterol, el LDL y los triglicéridos. El HDL bajo, aislado, tiene que ser inferior a 40 en mujeres y en hombres menor a 50. ¿Y cómo? Y tenemos que saber cuál es la clasificación normal de este perfil lipídico. Y como lo sabemos, entre el HDL tiene que ser entre 40 a 60 miligramos por decilitro, el LDL tiene que ser inferior a 100 miligramos por decilitro, y el VLDL entre 2 a 3 miligramos, el colesterol total tiene que ser menor a 200 miligramos por decilitro, y los triglicéridos menores a 150 miligramos por decilitro. Entonces, ¿qué vamos nosotros a realizar o qué nos presentó esta orientación técnica de MinSal 2018? Aquí rescaté la anamnesis. La anamnesis es súper importante porque origina generalmente poder ver su perfil lipídico, buscar la enfermedad involucrada en la etiopatogenia, en los eventos cardiovasculares que puede presentar a futuro. Los familiares que tengan en primer grado alguna de estas patologías, mujeres menores de 65 y hombres menores a 55 años. Y también poder indagar en los fármacos que habitualmente ocupan. ¿Y nosotros qué hacemos en esto? La anamnesis que nosotros realizamos, tenemos que tener en un aspecto, ver los hábitos y el estilo de vida que tiene el paciente, el consumo excesivo de las grasas saturadas, los ácidos grasos trans, el colesterol, siempre que principalmente también están elevados el LDL, mientras que también el exceso de azúcar también es súper importante ver qué azúcar está consumiendo, el consumo de alcohol, que también se presenta en todas estas patologías que he estudiado. También hay un aumento de los niveles de triglicéridos, y también hay un consumo de tabaco e inactividad física. Entonces, también se debe realizar en esta anamnesis el examen físico, que nosotros tenemos que registrar: el peso y talla, el IMC, la circunferencia de cintura y la presión arterial. Se debe buscar signos clínicos que comprometan, signos clínicos de compromiso vascular, tales como el soplo, los carotidios y femorales, el soplo y maso abdominal, pulsátil,
Ay, no lo digo mal. Pulsátil. Pulsátil. Ay, sí, pulsátil. Así como la disminución y la ausencia de los pulsos periféricos. Hay que buscar también signos de insulinoresistencia a la piel, como la contosis nírica, y poder determinar si tiene riesgo cardiovascular. Debe estar siempre esto acompañado en la determinación de los riesgos cardiovasculares individuales y poder enfocar al enfoque del programa de prevención de enfermedades cardiovasculares. Entonces, nuestro objetivo, partimos con el tamizaje. Tenemos que ver el tamizaje universal de estas dislipidemias en todos los adultos sanos a partir de los 20 años. ¿Qué ocurre? Hay una medición. En menores de 20 años, el tamizaje selectivo son los siguientes. Tienen que tener inferior a 160 miligramos por decilitro, educar un estilo de vida saludable y repetir este control 5 años si es que ya está dado de alta. El HDL más el cálculo del el riesgo cardiovascular. Y este examen se puede presentar, el perfil lipídico en ayuno, tiene que estar alterado, el diagnóstico tiene que parecer dislipidemia caracterizado por el fenotipo. Esta medición, ¿cómo se hace? Se mide colesterol y el HDL y lo mide por una muestra de sangre venosa esta no requiere el ayuno. Siempre hay que tener presente que hay factores de riesgo como las familias de primer grado que tengan dislipidemia primaria, como los hermanos y los padres, la familia, hermanos, padres y abuelos que tengan una enfermedad cardiovascular prematura, las enfermedades coronarias, enfermedades de cerebrovascular y en las enfermedades arterioperiféricas en los hombres inferiores a los 55 y mujeres menores a 60 años. Se recomienda también iniciar y pesquisar entre los 2 a 8 años de edad. ¿Cuál es el objetivo? Poder detectar los casos de lipidemia de origen genético. Si los niveles de lípido están dentro de los rangos óptimos, se debe repetir el perfil lipídico cada 3 años. Y los factores de riesgo. Las causas secundarias de la dislipidemia. Aquí tenemos las causas secundarias de la dislipidemia, que serían una dieta alta en grasas saturadas, en grasas trans, en un aumento de la glicemia, exceso de alcohol y subir de peso. También hay una causa secundaria para tener dislipidemia, que son las enfermedades. Tener enfermedad renal crónica, están aumentados el LDL y los triglicéridos, el síndrome nefrótico, está aumentado el LDL más también los triglicéridos, la diabetes, está aumentado los triglicéridos, el síndrome metabólico también están aumentados. También hay otras condiciones secundarias de la dislipidemia que está el embarazo. El embarazo a mayores aumento del LDL y los triglicéridos, y la menopausia lo mismo. Y para terminar también las causas secundarias que pueden afectar los fármacos, como cuáles, tiazida, los glucocorticoides y las tiazolidinedionas. Creo que lo dije, ay, lo digo mal. Disculpe. Y como me salté acá, la anamnesis y la nutrición fundamental que nosotros tenemos que realizar, que aquí coloqué el rol, es aumentar el consumo de frutas y verduras y granos enteros, ingesta frecuente de leguminosas, nueces, aceites vegetales, no tropicales, pescados y lácteos descremados, y además se recomienda limitar el consumo de azúcar, refinadas y carnes y sal. La nutricionista con el fin de individualizar un patrón diario cardioprotector y poder promover la adherencia a largo plazo, a cambiar sus hábitos y fomentar el estilo de vida saludable.
Ejercer ejercicio de actividad física de 40 a 60 minutos, de ejercicio aeróbico o de fuerza dinámica al menos 4 días de la semana, con una intensidad moderada y vigorosa. ¿Y cuáles son nuestros requerimientos nutricionales? Lípidos 25 a 35, menor 1% de trans, menor al 7% de saturados, menor al 10% de poliinsaturados, 10 a 20 monoinsaturados, 200 a 300 miligramos de colesterol y 3 a 4 huevos a la semana. Los hidratos de carbono de 45 a 55, complejo, rico en fibra, menor índice glicémico. Proteínas un 15%. Se recomienda consumir fitoesteroles por la disminución de la absorción intestinal del colesterol y también disminuye el colesterol a nivel hepático. Terminé. Ya. Vamos a hacer lo mismo que el día de ayer. Vamos a ir evaluando uno por uno porque así no se nos van las ideas. Muéstramelo de nuevo. Es que me salgo de eso y no los veo. Eso es. A lo mejor es la aplicación. Sí, puede ser. Ya. No, déjalo ahí nomás. Ya. Dentro de lo que es el mapa conceptual, siempre tenemos que guiarnos por lo que nos dictan las normativas, ¿ya? Entonces, tenemos que hacer uso de flechas, de conectores, de preposiciones, esas cosas para poder ir entendiendo el orden del mapa conceptual. Y el mapa conceptual en este caso, yo consideré que te costó hilar como el orden. Como que tenemos mezclado unas cosas y después nos vamos a otras. Entonces quizá en este caso podríamos haber partido con la definición de dislipidemia y de ahí ir sacando las ramas para otro lugar. ¿Me entiendes? Sí. Lo otro que le quería... Dígame. Que en la plataforma tenían solamente 3 formas, que era el cuadrado, el óvalo, entonces no pude agregar más cosas que lo que pero dije ya, por lo menos tengo estos 2, pero no había más opciones. Baja un poquito y oriéntate un poquito hacia el lado derecho, que es la parte del rol de la nutricionista. Entonces, la idea de acá también era centrarnos más en esto. Ay, perdón, es que me da que estoy compartiendo la pantalla yo. Centrarnos más en la parte del rol de los nutricionistas, ¿ya? Y quizá haber resumido un poquito más lo anterior, cosa de que el mapa conceptual hubiese sido más el tratamiento nutricional que debe recibir. Ya. ¿Ya? Entonces, la idea es que de ahora en adelante, cuando tú presentes otros mapas conceptuales, que te enfoques en lo tuyo, más que en lo anterior. Si bien se te piden esos antecedentes, tienen que ser puntuales nada más, pero darle más prioridad al área de la nutrición, ¿ya? En ese sentido, en la misma guía, ¿ya? Tal específico el tratamiento de la nutricionista. Sí, lo saqué de ahí. Entonces, lo ideal hubiese sido que nos fuéramos de lleno al tratamiento nutricional. ¿Ya? Ya entendí que era como, en general, ver esta guía, sacar lo más importante y claramente tener la parte del rol de la nutricionista. Pero claro, ¿te acuerdas que teníamos la pauta de cotejo que teníamos que ir cumpliendo? Sí. Entonces, Sí, dentro es que de por eso eso, puse el otro.
Aquí nos decía que había que tener una evaluación nutricional, cálculo de requerimiento y dietoterapia, considerar los indicadores de la pauta de evaluación del mapa conceptual. Entonces ahí Sí. tenemos que la idea central está cumplida en este caso, pero tenemos el tema de los excesos de información. ¿Te acuerdas que ayer igual también te lo mencioné? Sí, yo, si hubiese visto antes cómo estaba o sea, le Entonces saqué esta igual lo información. resumiste. Sí, lo resumí, pero sé que me falta resumir más de lo que, pero Sí. me cuesta decir esto no va, esto sí. Céntrate en nosotras, en nosotras. Eso es lo importante en este momento, que tú manejes eso, ¿ya? Y la derivación y todo eso tiene que ir más chiquitito, ¿ya? Ya, ya. Mándame igual todo esto, yo te voy a hacer las correcciones, porque igual es harta información, entonces como que igual cuesta ir leyéndolas al tiro, ¿ya? Ya, Y ahí te ya. voy a poner los comentarios para que igual te vaya quedando más claro, Oh, gracias. ¿ya? Súper. Sigamos con el Súper. otro. Ya. ¿Cuál va a ser? Hice ahora el de presión arterial. Ya. Y lo morado entonces siempre va a ser lo de la nutricionista. Claro, puse lo morado de nutricionista, los factores de riesgo en rojo, y lo otro ya es variado. Ya. Bueno, así en general está el mapa conceptual. Recuerda que la pauta de evaluación es cumple o no cumple, entonces ahí yo me tengo que guiar si está lo que se pidió o no, ¿ya? Sí, sí, sí lo leí y decía, si me falta esto, por eso lo colocaba. Pero claro, Ya. debe haber colocado un poquito menos. Pero Pero ya, este me parece que vamos. está más estructurado. Es que sí, el otro fue el primero que empecé. Después Entonces fue cada vez soltando vamos la mano. aumentando un poquito. Claro. Sí, Ya, presente nomás. ya. La hipertensión arterial. Primaria o esencial de 15 años y más. Esto salía en la guía MinSal del 2010. ¿Qué es la hipertensión arterial? Es la elevación persistente de la presión arterial sobre los límites normales. ¿Cuál es la fisiopatología de la presión arterial? Es un sistema que condiciona una acción. ¿Cuál acción? Endocrina, inhibición de ácido nítrico, inhibición de protaciclina y catecolaminas, vasopresinas y trombosonas. Y los factores principales es la genética. El síndrome de renina-angiotensina-aldosterona, ¿qué ocurre? Ocurren cambios estructurales, estrés oxidativo y cambios funcionales. Y estos cambios funcionales pueden provocar una inflamación vascular, remodelamiento y en relación con la capa media del lumen. ¿Y qué ocurre acá? Hay una disminución de la resistencia periférica y hay una disminución de la presión arterial. Bueno, ¿quién enfocaba la guía clínica de la hipertensión MinSal 2010? El objetivo era poder contribuir y disminuir la mortalidad y la morbilidad. Bueno, y se clasifica la presión arterial como 3 etapas que se presentan acá. Y luego de presentar esta etapa, tenemos que establecer los riesgos cardiovasculares. ¿Y cuáles son los riesgos cardiovasculares? Tenemos riesgo bajo, moderado, alto y muy alto. ¿Cuáles serían nuestras metas con este riesgo cardiovascular? Debería ser tener un rango óptimo de lograr niveles de presión menores de 130 a 80. ¿Por qué? Porque nosotros podemos presentar hipertensión primaria y secundaria. ¿Cuál es la primaria? Es una causa esencial, hereditaria, acumulación excesiva de sodio, menor es la producción de sustrato, que dilata la arteria. La hipertensión secundaria es una causa conocida. Existen las siguientes:
como el trastorno renal, como los trastornos hormonales, como el uso de fármacos, puede comenzar en menores de 30 y mayores de 55 años, presión arterial mayor o igual a 160, igual a 100 de la diastólica, y una hipertensión resistente. ¿Y qué es una hipertensión arterial persistente? ¿Y qué ocurre si nos pasa eso? Hay un mayor tamaño del corazón, mayor grosor de las paredes de los vasos sanguíneos y endurecimiento de las arterias. ¿Y qué puede ocurrir? La aterosclerosis. Acá tenemos los factores de riesgo. Como ven, podemos ver varios factores de riesgo. Están los factores de riesgo como mayores, pueden ser, estos no son modificables, como en la edad, el sexo, los antecedentes personales de enfermedades cardiovasculares, antecedentes familiares de grado 1 con enfermedades cardiovasculares, tabaquismo, hipertensión, diabetes y dislipidemia. También podemos presentar factores de riesgo como factores agravantes. ¿Y cuáles son los agravantes? La obesidad, fumar, estilos de vida sedentarios y abuso de alcohol y sodio. También tenemos factores de riesgo condicionantes. ¿Cuáles son los condicionantes? Como anteriormente mencioné, obesidad abdominal, sedentarismo, colesterol HDL menor a 40, triglicérido mayor a 150. Cuando hay una sospecha de una hipertensión arterial, hay que realizar al menos 2 tomas de presión en cada brazo con diferencia de 30 segundos en días distintos. Para poder confirmar esta presión arterial, se debe clasificar, cuando se está confirmado la presión arterial, debe ser clasificado según riesgo cardiovascular. Y el instrumento que se utiliza se llama Framingham. No sé si lo digo bien, pero es el instrumento. Framingham. Gracias. Bueno. Dentro de esta obesidad, estilos de vida sedentaria, hay unos síntomas. Y estos síntomas pueden ser mareo, dolor de cabeza, cansancio, rubor facial, hemorragia nasal. ¿Y cuáles son las metas terapéuticas de la nutricionista? Poder reducir la presión arterial menor a 140 y 90. También el tratamiento de la estatina resulta eficaz en reducir eventos coronarios, cerebrovasculares en pacientes con enfermedades cardiovasculares. ¿Cuál es el régimen dietético y ejercicio que se debe realizar para estas personas? Son una alimentación saludable, hipocalórica en personas con sobrepeso o obesidad, disminuir el consumo de sal, reducir el consumo de alcohol, evitar el consumo de café, ejercicio aeróbico y caminata rápida, trotar o andar en bicicleta durante 30 a 60 minutos, 3 a 5 veces por semana. Aquí aumentando un poquito más los días que la dislipidemia. ¿Y qué tenemos que nosotros realizar? Construir y fomentar los hábitos de estilos de vida saludables. Antes que se me escape, hay que disminuir el consumo de sal, de sodio, acá están los parámetros. ¿Y cuál es nuestro seguimiento? ¿Cuál es lo que nosotros tenemos que hacer para poder pesquisar siempre a este paciente? Puedes dar un seguimiento una vez que el objetivo se logre cada 6 meses y esto es de por vida. Eso hice. Yo no los veo, así que no sé qué está pasando. ¿Aló? Perdón, es que lo había dejado en silencio. Arriba de las metas terapéuticas pusiste signos de pregunta. Ay, sí, eso eran los terribles. Sí, se me escaparon algunos. Ya.
Eso era algunas de las cosas que no sabía manejar de este programa. Pero yo se lo puedo enviar modificado con todo lo que me está diciendo ahora y sacarle eso. Ya. Pero si son del sistema Gigas, me aparecían y pensé que lo había sacado todo. Ya. Dentro de la organización de este está un poco más claro. Si te das cuenta, el anterior era como mucho más complejo entenderlo a simple vista. Quizá hay algunos detalles que vamos a Claro. tener que mejorar. Sigue siendo el orden de la presentación. ¿Entiendes? Porque quizá hacia el lado izquierdo trataste de ver como los datos generales y después Sí, empezamos a ver el tema de los factores de riesgo. Y aquí en los factores de riesgo quizás exacto. podríamos haberlo unido con el tratamiento nutricional. Toda la razón. Entonces ahí hubiese quedado como Claro. un poco más claro y más fácil de entender a simple vista, ¿ya? Pero es eso, Sí, ahí. que tengas que partir de lo general a lo específico, que lo específico sería nuestra labor, Claro. ¿ya? Dentro Ya. de lo Sí, que es por el eso. programa de hipertensión, nosotros tenemos que reforzar ciertas cosas, ¿cierto? Y ahí muy bien las mencionaste. Pero ¿qué Claro. cardioprotectores tenemos nosotros en la misma alimentación? ¿Cómo? No sé, Cardioprotectores se me tenemos, cortó. ¿qué cardioprotectores tenemos en la alimentación que tenemos que reforzar nosotros? Los, ¿Qué le los dirías tú al paciente en ese momento? ¿Te que ingresó un debería consumir, medicamento? ¿Qué le dirías? Porque tú no le vas a decir, que debe- vamos a tener que reforzar los cardioprotectores. El paciente te va a quedar mirando con cara de ¿qué es? ¿Qué le vas a claro. decir a No, él? que nosotros tendríamos que aumentar el consumo de legumbres, que es una protectores, carnes magras, eliminar los alimentos que contengan un alto contenido de sodio. ¿Ya? ¿Y los alimentos que tienen alto contenido de sodio son solamente los salados o también tendríamos que procurar cuidar algunos otros que en realidad el paciente no sabe? Porque generalmente le sacamos la eh, sal, ¿cierto? sí, le sacamos la sal. Pero hay otros alimentos que nosotros deberíamos mencionar igual dentro de esa atención. También la fruta y la verdura va acompañado con una disminución de las grasas, Ya. los Recuerda siempre, fitoesteroles. ya, ¿y cuáles son los fitoesteroles? ¿En dónde lo encontramos? En las plantas de color verde están el vino, Pues no le vamos a son decir que tome antioxidantes. vino, No, ¿cierto? Cristian, ¿tienes algo que no, aportar? Sí, fomentar el consumo de verduras, Ya, restringir los alimentos en conserva claro, y exactamente, reducir el consumo de sal de mesa. claro. Eso es súper importante. Dentro también. del tratamiento de hipertensión utilizamos bastante la dieta DAT. ¿La han leído? Ah, Y esta se sí, basa en prácticamente una alimentación mediterránea. Entonces, lo principal que sí, nosotros hacemos es aumentar todo lo que es ácidos grasos monoinsaturados con el consumo de frutos secos, semillas, aceite de oliva o de canola en su defecto, porque recuerden que nosotros tenemos que pensar siempre en todo el paciente. Nosotros no podemos decirle coma salmón si el paciente no puede comprar salmón. Entonces tenemos que encontrar la claro. alternativa para que sea ajustable a su condición económica también. Entonces ahí también usamos las conservas. En ese sentido, ¿qué tenemos que indicarle con el tratamiento de las conservas? Por ejemplo, un Se puede, atún, un Poder, jurel, se poder. puede Dale desaguarlo y ¿ya? lavar el producto. el Bien, Ahí producto. se baja el bien. contenido de sodio.
Bien, Que sea el agua también. claro. Y siempre botar el agüita. Y si el paciente Claro. no puede comprar frutos secos, semillas, ¿cómo podemos reemplazar eso? Los frutos. La avena, que es más barato. Ya, Reemplazamos por el aceite nata. nosotros podemos usar el aceite de canola. El aceite de Ujú. canola es más económico y podemos utilizar los mismos omegas que tiene este aceite. Y Ah, ya. lo otro, carnes rojas. Hay que eliminarlas o en su defecto tratar de consumir los cortes más magros. Si la Sí, las persona más malas. no puede consumir o tiene este hábito de consumir carnes rojas, por lo menos disminuirla. ¿Ya? Ya. Sigamos con el otro. Sí. Diabetes. Siempre tienen que considerar de hacer una intervención completa y no solamente quedarnos con la sal, porque es lo único que le enseñamos en la consulta y finalmente es un todo. También el uso de bebidas gasificadas que se nos escapó ahí, que tiene gran contenido Ah, de verdad. sodio también, Sí. ¿ya? Así que tienen que abrir su mente y ver un todo, ¿ya? Ya. Sigamos con diabetes, que esto es lo más complejo. Hoy sí. Ya. Diabetes mellitus. Causado por la resistencia de la insulina o la disfunción de las células beta. Caracterizado por la acumulación de glucosa en la sangre. ¿Y qué es lo que nos genera la resistencia de la insulina? No puede ingresar la insulina en estos tejidos periféricos. ¿Y cuáles son estos tejidos periféricos que no puede ingresar? Podemos ser el hepático, el hígado, el músculo estriado y el tejido adiposo. ¿Qué ocurre con el hígado? Hay una incapacidad de inhibir la insulina. Entonces hay una menor producción de la endógena que inhibe la gluconeogénesis. ¿Qué ocurre con el músculo estriado? Hay una disminución en la captación de la glucosa y la síntesis del glucógeno. Lo que esto genera, mayor aumento de la glucosa postprandial, después de las comidas. Y el tercero, el tejido adiposo, hay una incapacidad de inhibir la lipoproteína lipasa. Hay mayor ácidos grasos, lo que genera que en el organismo hay una saturación por la vía de oxidación del diacilglucerol. ¿Y esto qué genera y atenúa? Bajas señalizaciones de la insulina y que genera inflamación. Como hablé recientemente de la resistencia a la insulina, también está la disfunción de las células beta. La insulina las células beta empiezan a actuar y poder satisfacer la demanda de toda esta azúcar que se encuentra en nuestro torrente sanguíneo, pero no es suficiente o es inadecuada. Y ahí ocurre la hiperglicemia, que es uno de los factores. También aumenta la síntesis de la insulina. Y claro, hay menor adaptación de las demandas, ya que no puede cubrir con toda el azúcar que se encuentra en el torrente sanguíneo nuestras células beta, que se encuentran en el páncreas. La diabetes mellitus. ¿Cuáles son sus factores de riesgo? Incidencia aumento de muertos con complicaciones de enfermedades coronarias, ataque cerebrovascular, enfermedades arteriales periféricas, rinopatía diabética. Una cobertura farmacológica de estos diabéticos es en menores de 15 años, solo se excluye al individuo mayores de 18 años. La diabetes mellitus
es un trastorno metabólico de carácter multisistémico causado por varios factores. Acá hay otro factor. Factor de presencia de obesidad, dislipidemia, hipertensión, historia familiar, inadecuados hábitos alimentarios, factores hormonales y sedentarismo. Aquí tenemos los síntomas que presenta una persona con diabetes mellitus, que son 3, la poliuria, la polidisfasia y la polifagia. La poliuria es un aumento de orina, la polifagia es aumento de deseos de comer, y polidisfasia es de beber agua, el aumento. Los signos. ¿Cuáles son los signos de la persona con diabetes tipo 2? Pérdida de peso, acatosis nígricas, cetoacidosis, deshidratación. Dentro de los factores están los factores genéticos y los factores ambientales. Factores genéticos, parientes con primer grado, y factores ambientales, obesidad. ¿Qué genera esto? Un aumento de la resistencia a la insulina. Nos vamos para el lado izquierdo y vamos a encontrarnos con los criterios de la ADA 2018, que se destacan la diabetes y la prediabetes. La diabetes se clasifica, estos son los criterios de diagnóstico, que es glucosa en ayuno mayor o igual a 126 miligramos por decilitro, no haber ingerido ingesta en las últimas 8 horas, glucosa plasmática a las 2 horas mayor o igual a 200 miligramos por decilitro durante una prueba oral de tolerancia a la glucosa. La prueba deberá ser realizada con una carga de 75 gramos de glucosa disuelta en agua. La hemoglobina glucosilada tiene que ser mayor o igual a 6,5%. Esta prueba debe realizarse en laboratorio certificado. El paciente con síntomas clásicos de hiperglicemias o crisis hiperglucémicas con una glucosa al azar mayor o igual a 200 miligramos por decilitro. Victoria, vamos a tener que poner una pausa porque se nos va a acabar el tiempo. Seguimos en el siguiente bloque. ¿Ya? Ya. Un break de 10 minutos Ya. y seguimos. Ya. Seguimos en el otro link, ¿ya? Ya. Ya. Hablamos.